de cómo se integra precisamente la respuesta, ¿no es cierto?, sistémica. ¿Ok? Respecto a algunos aspectos claves que vimos la semana pasada, recuerden entonces que en la regulación de nuestro metabolismo, de la demanda energética de los cambios metabólicos que nos enfrentamos cuando nos despertamos, cuando aceleramos nuestro trabajo corporal, etcétera, etcétera, incluso nuestro trabajo cognitivo, recuerden que páncreas e hígado juegan un papel especial, ¿no es cierto? Páncreas, por evidentemente toda la regulación endocrina que está dada por la insulina, ¿no es cierto? Y su rol eminentemente hipoglicemiante. Y en ese contexto recuerden que el problema de la hiperglicemia es un problema crónico, ¿no es cierto? Es decir, cuando la hiperglicemia se sostiene por días, incluso semanas o meses, y ustedes probablemente bien saben que incluso un diabético puede sobrevivir, puede sobrellevar su diabetes, puede vivir en un escenario hiperglicémico toda su vida, ¿ok? Pero es un estrés al cuerpo básicamente por el estrés oxidativo, se gatilla el mecanismo de glicosilación de proteínas, transportador, y todo empieza a funcionar mal, ¿ok? En el caso de la hipoglicemia, recuerden que la hipoglicemia aguda es, pues, incluso llegar a ser mortal, ¿ok? Si en el ayuno nocturno, por alguna razón, ¿no es cierto?, extraordinaria, o si no se desayunan en la mañana y la glicemia cae, canónicamente el valor mínimo aceptable es 60 miligramos, ¿no es cierto?, por decilitro, por 100 ml de plasma, eso genera compromiso neurológico. Por eso es relevante que recuerden, primero, que nuestro sistema nervioso consume mucha energía, pesa el 2% de nuestro cuerpo, en algunos menos quizá, y se lleva un 20% del gasto energético, ¿ok? Y es además glicolítico exclusivo, por lo tanto, si el cuerpo, ¿no es cierto?, a nivel sistémico, puede manejar cierto rango de hipoglicemia a través de gluconeogénesis, por ejemplo, en el territorio encefálico no. Y ahí lo que quiero enfatizar, ¿no es cierto?, es el papel del glucagón. Recuerden que la semana pasada, ¿no es cierto?, y lo canónico, la tapa del libro, esta parte, recordar, ¿no es cierto?, insulina hipoglicemiante, glucagón hiperglicemiante, tienen un antagonismo funcional, pero insulina prevalece por sobre glucagón porque gran parte de la respuesta del glucagón depende del glicógeno hepático, que es, y recuerden eso lo importante, estimulado por la insulina. ¿Ya? Entonces, el semestre pasado habíamos enfatizado mucho el papel de la insulina como promotor de la translocación de GLUT4 y el efecto hipoglicemiante. Ahora, en el contexto más global, es muy importante recordar que también promueve la producción de glicógeno y procesos anabólicos en general. Y eso nos permite explicar, ¿no es cierto?, recuerden que por qué un paciente con diabetes que va a estar hiperglicémico, además responde muy mal a la hipoglicemia. Eso es clásica pregunta clínica que le hacen, después llegan cuando están como en cuarto, quinto y preguntan, ¡ay, profe, ¿cómo era eso? ¿Ah? Recuérdenlo bien, ¿ya? Y también recuerden esa lógica que habíamos mencionado, que tienen que acompañarlos cuando vayan haciendo los análisis globales, ¿no es cierto?, de cualquier variable que estemos hablando, cuando la vemos en el tiempo, ¿no es cierto?, va a haber un rango fisiológico. Esto puede ser la glicemia, la presión arterial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a tener una naturaleza cíclica por la dinámica de las retroalimentaciones negativas, ¿no es cierto? Y ustedes debieran ser capaces de reconocerlo, es decir, la glicemia se empieza a acercar al límite inferior aceptable, el fisiológico, y ustedes debieran decir, bueno, y aquí respondemos con la secreción alfa-pancreática, glucagón, bla, bla, bla. Nos empezamos a ir hacia arriba, insulina, etc. Lo mismo, después lo vamos a ver con la presión parcial de oxígeno, con el pH y el balance ácido-base, etc. Y por lo tanto siempre hay que apostar en esta regulación, recuerden, principalmente a los mecanismos locales. En el caso del páncreas, ¿no es cierto?, insulina y glucagón y su impacto en el hígado. Vamos a cambiar el peso temprano, ¿no es cierto?, una respuesta local. Si por alguna razón nuestro cuerpo, nuestros mecanismos, ¿no es cierto?, no son capaces de mantenernos dentro del rango fisiológico, por ejemplo, usted se levanta y no se desayuna y empieza con su patrón de actividades diarias,
Eso lo vamos a llamar un estrés que en principio va a ser fisiológico. Ustedes debieran esperar una respuesta local, pero inmediatamente debieran esperar un aumento de la participación del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? La segunda línea de defensa. Recuerden entonces esa lógica que el sistema nervioso, cuando hablamos del simpático, era solidario. ¿Se acuerdan de esa lógica? Que es una respuesta global que solidariza con mantenernos las variables reguladas. En ese contexto, entonces, es importante que se recuerden o que sigan la lógica. Por ejemplo, el páncreas beta, ¿ya? Células que secretan insulina, es decir, un efecto hipoglicemiante, ¿no es cierto? Sabemos que, entonces, o podríamos predecir que una estimulación simpática sobre el beta páncreas va a inhibir la secreción de insulina. La lógica que tiene que estar atrás, recuerden que la respuesta simpática, me comí, no sé, hiperglicemiante, ahí dice hiperglicemiante, e hipertensiva. ¿Se acuerdan de esa lógica, no? Literalmente estrujamos el hígado y ponemos a disposición en el plasma de, principalmente glucosa, pero todo lo que sea combustible, ¿ok? Y además, a través de una descarga simpática, principalmente beta, sobre todo el aparato cardiorrespiratorio, bombea más el corazón, hiperventilamos, entra más oxígeno y eso permite que esta sangre rica en oxígeno y en combustible se distribuya por todos los órganos que lo precisan. Y con esa mayor disponibilidad de energía se apuesta que vamos a lograr restablecer la homeostasis corporal, ¿no es cierto? Entonces, pero evidentemente, ¿no es cierto?, en ese aumento de la actividad cardíaca nos exponemos a una eventual hipertensión. ¿Sí? Siempre visualicen que cuando estemos hablando de un aumento de la actividad cardíaca, eso indefectiblemente va a ser un aumento de la presión arterial, que eventualmente se va a mantener dentro del rango fisiológico, pero capaz que no. Entonces, lo que quiero llamarles la atención es eso, ¿no es cierto? Si no se acuerdan que la célula beta del páncreas tiene receptores alfa-2, bla, 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 debieran poder llegar lógicamente a decir, bueno, si la respuesta simpática es hiperglicemiante, yo debiera esperar que los mecanismos hipoglicemiantes sean inhibidos por el sistema simpático. ¿Ya? En contraposición, si no recuerdan que las células beta, las secretoras de insulina, expresan receptores muscarínicos M3, y por lo tanto cuando estimulamos la rama vagal que inerva el páncreas, debiéramos esperar, ¿no es cierto?, un aumento en la secreción de insulina. Porque sabemos que el páncreas, ¿no es cierto?, el sistema parasimpático participa más, funcionalmente es más relevante en estos procesos, ¿no es cierto?, proliferativos, de receso, de digestión, y por lo tanto, ¿no es cierto?, sabemos que en esos escenarios estamos más bien promoviendo hipoglicemia porque precisamente estamos capturando estos combustibles. ¿Sí? Ok. Y lo que vamos a ver ahora, entonces, que luego de nuestra primera línea de defensa, que sería local, una segunda línea, ¿no es cierto?, que sería más bien el sistema nervioso autónomo, y ahora va a venir una tercera, ¿ok?, que es lo que se conoce, lo vamos a ver ahora, la respuesta simpatoadrenal, ¿ok?, que es importante que reconozcan la diferencia entre, ahí dice adrenal, la diferencia entre lo que es la respuesta simpática y la simpatoadrenal, para que estén atentos cuando lo mencionemos. Pero lo que quiero retomar, lo que estábamos viendo respecto a las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Algo habíamos mencionado. Recuerden lo que tienen que visualizar cuando hablemos de hormonas tiroideas, que son una hormona que nos da un empujón energético. En particular, y hablando siempre desde la fisiología, no en hipertiroidismo ni en hipotiroidismo, en particular es muy relevante el aumento. ¿Se acuerdan cuando hablamos que en general las hormonas tienen una secreción pulsátil, discreta, que hay un patrón circadiano que las regula, etcétera, etcétera? En las hormonas tiroideas es particularmente importante un aumento de hormonas tiroideas que se da en el momento que nos estamos despertando. ¿Ok? Y de hecho yo les voy a mostrar una revisión que salió en Nature, quizás la revista más prestigiosa en ciencia,
Salió el 19 de agosto, o sea, hace como 10 días, ¿ya? Que precisamente engloba esto, que no es la primera revisión que existe que nos dice efectivamente que desde el núcleo supraquiasmático, nuestro reloj biológico, hay una ascendencia directa sobre la hormona tiroidea, ¿ya? Recuerden, las hormonas tiroideas básicamente le suben el volumen a la actividad simpática. Por lo tanto, inmediatamente, podríamos decirlo así, coayuda al hipotálamo en este balance de regularnos, ¿no es cierto?, la energía que podemos destinar a los distintos procesos. Entonces vemos que, y ahí donde se adivinaba, y ahora quedó patente en esta revisión que yo les digo, que poco antes de despertarnos, nuestras glándulas tiroides ya empiezan a aumentar la liberación de la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas, y eso inmediatamente nos aumenta la actividad cardíaca. Por lo tanto, estamos preparados para despertarnos. Y ese tránsito es menos estresante y por lo tanto gastamos menos energía, ¿ya? Recuerden que en general, entonces podemos resumir que las hormonas tiroideas nos preparan para consumir más energía y nos aceleran el metabolismo, las dos cosas. Entonces, nos aceleran el metabolismo, pero nos optimizan la obtención de energía. En general hacen todo lo que es la cadena transportadora de electrones, ¿se acuerdan? Complejo 1, ubiquinona, bla, bla, bla. Todo eso se acelera. ¿Ok? Nos aumenta el patrón respiratorio, aumenta la ventilación, aumenta el gasto cardíaco, por lo tanto nos oxigenamos más, optimizamos la absorción intestinal de glucosa, le pegamos una estrujadita al hígado al estimular los receptores beta-adrenérgicos hepáticos, etcétera, etcétera. Y de hecho esta era una caricatura que hacía un endocrinólogo famoso del Hospital Clínico de la Chile, que el tono de hormona tiroidea es el equivalente a pegarle un acelerado a un auto cuando está embriagado, que hace así, o como hice yo aquí la carraspea que me mandé recién. Eso es lo que nos hace la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas. Por lo tanto, nos deja muy bien posicionados para iniciar el día. Eso es lo clásico de la función biológica en condiciones sedentarias del día a día. Pero evidentemente ustedes también tienen que esperar que en el crecimiento, por ejemplo, se hace particularmente importante, ¿ok? Que durante el embarazo se hace particularmente importante. Y de hecho, de los pocos lugares donde hay ingesta de yodo, ¿se acuerdan que hablamos que el yoduro era esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas? Uno puede observar que en el ovario hay también las mismas proteínas que captan yodo que en el folículo tiroideo, lo que sugiere que también es muy relevante, ¿no es cierto?, que en el lugar de gestación del nuevo organismo haya disponibilidad de yodo y de hormonas tiroideas, ¿ok? Esto de nuevo lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Creo que nos habíamos quedado con esta idea. Las hormonas tiroideas nos aumentan el gasto cardíaco. ¿Todos tienen claro lo que es el gasto cardíaco? Pregunten, chicos, chicas, chiques. Gasto cardíaco. ¿Todos tienen claro lo que es? ¿Alguien no lo tiene claro? Si yo le pregunto a cualquiera, ¿se luce? Bien. Ya. O sea, no bien, pero qué bueno que no. Chicos, chicas, a mí me pasa mucho que de acelerado, de que hago esta clase hace 15 años, puedo perder la perspectiva que no manejan algunos términos. Pregunten si no lo tienen claro, porque si no me siguen la línea argumentativa, después les cuesta más, ¿ok? Gasto cardíaco es en algunos libros se menciona como el débito cardíaco, que es una pésima traducción porque débito es deuda, por eso no está en deuda, ¿ok? El gasto cardíaco es el principal parámetro que se utiliza para medir los ajustes metabólicos de un organismo. ¿Ya? Entonces un aumento del gasto cardíaco es casi sinónimo de un aumento de la tasa metabólica. Y de hecho la medición del gasto cardíaco se ocupa como indicador de metabolismo. ¿Ok? Gasto cardíaco, para que sepan, voy a poner así, en algunos de los, acá por ejemplo, para que cuando aparezca realmente en inglés, es el cardiac output, la salida cardíaca. ¿Ya? Es lo mismo. El gasto cardíaco es igual al volumen latido, es decir, cuánta sangre inyecta el ventrículo izquierdo, la circulación sistémica, en una sola sístole. ¿Sí? Lo visualizan eso. ¡Pum! Una sola. Por la frecuencia cardíaca. ¿Está? El volumen latido es más o menos, acuérdense, nuestro paciente prototípico adulto 70 kilos, con una volemia de 5 litros, el volumen latido es más o menos 70 ml. Eso es lo que inyecta un corazón
típico, ¿no es cierto? En cada pulsación, pum, cada sístole ventricular eyecta 70 ml. Recuerden que se tiene que abrir la válvula aórtica y superar la tremenda presión que hay en la aorta, que es lo que se conoce como la postcarga. ¿Ok? Entonces no es trivial la fuerza que tiene que hacer el ventrículo izquierdo y por eso es un bistoco bastante más prominente que el ventrículo derecho. Y nuestra frecuencia cardíaca, más o menos, está en el rango de los 72 latidos por minuto. Eso es más o menos la frecuencia cardíaca de una persona normal, como es 800 milisegundos el ciclo cardíaco completo. Por lo tanto, esto es más o menos, claro, 4.900 ml por minuto, es decir, 5 litros por minuto. ¿Está? Cuando una persona, y generalmente lo que uno asume es que el gasto cardíaco en reposo es más o menos movilizar toda la volemia en un minuto. Entonces, si, en vez de ser una persona de 70 kilos con una volemia de 5 litros y un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, si esta persona pesa 100 kilos, ustedes deben esperar que tuviera 8 litros de volemia y un gasto cardíaco de 8 litros por minuto. Esa es más o menos la estimación que uno hace. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero que visualicen? Si decimos aumenta el gasto cardíaco, en vez de estar bombeando 5 litros por minuto, estamos bombeando ahora 10 litros por minuto, 15 litros por minuto, hasta 20 litros por minuto puede bombear el corazón en un ejercicio, ¿ya? Y por lo tanto, me imagino que logran visualizar que si ahora estamos moviendo 20 litros por minuto, la presión sobre las arterias está aumentando. Creo que hice un dibujito de una jeringa que me salió pésimo, ¿se acuerdan de eso? Entonces, cuando hablamos de, esto lo vamos a mencionar con mucho más detalle cuando hablemos de fisiología circulatoria, pero en la regulación fisiológica de la presión arterial, uno de los mecanismos claves para regularla es el gasto cardíaco. Entonces, si la presión está alta, los vagoreceptores, un reflejo glosofaringeo vagal, inhibe el corazón, vago, inhibe el corazón, eso genera una disminución, una bradicardia, disminuye el gasto cardíaco e inmediatamente baja la presión, dentro del rango fisiológico. ¿Ok? Y el otro gran mecanismo, voy a dibujarla de nuevo, me va a salir pésimo, la jeringa. ¿Ya? Esta es la circulación sistémica y esta sería la manguerita chica que simula, me salió pésimo, lo que se conoce como la resistencia periférica o resistencia vascular periférica. ¿Ya? Aquí estoy haciendo una simplificación muy grande que ni siquiera estaría considerando las venas, ¿ok? Pero lo que quiero que visualicen, entonces, que si yo empujo más el émbolo, que sería aumentar el gasto cardíaco, como esto ofrece más resistencia, la presión se genera precisamente en las grandes arterias, carótida, en la femoral, en la, no sé por qué, la yugular, no, la yugular no. Ya. Y el otro gran mecanismo para regular la presión es regular las arteriolas más pequeñas. Entonces, una pequeña descarga simpática sobre las arteriolas pequeñas las contrae. Entonces, si aumentamos la resistencia periférica y el gasto cardíaco, la presión aumenta mucho. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que a través de receptores beta hay un aumento de la actividad cardíaca, aumenta la perfusión al encéfalo, aumenta la presión, pero esa misma descarga simpática a través de receptores alfa aumenta el diámetro de la resistencia de las arteriolas más pequeñas y por lo tanto no se genera tanta alta de presión. ¿Se entiende esa lógica, no? Que por lo demás lo que hacen las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, por lejos su principal efecto, dentro de todas las respuestas que genera, recuerden, receptores nucleares, bla, 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 es aumentar la actividad cardíaca. Pero a nivel periférico, disminuyen la resistencia vascular periférica. Es para que lo recuerden cuando vean esto. Entonces, aumenta la contractilidad ventricular, bla, 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 es el gasto cardíaco, pero además generan una pequeña vasodilatación de las arteriolas más pequeñitas y eso hace que la presión no aumente tanto. Entonces nos aumenta la presión, nos deja en el techo fisiológico y realmente la presión aumenta hacia el miocardio, hacia el encéfalo, hacia los músculos locomotores, bien, pero no sube tanto y no compromete por daño mecánico, por presión, el endotelio. ¿Sí? Sí, eso quería preguntar, entonces básicamente es un sistema que le pone un tope a la cantidad de presión que tiene. Claro, claro. En general lo que vamos a ver es que estos mecanismos
están ajustados precisamente dentro de un rango en que el sistema opera sin daño. Probablemente si hubo mecanismos que no operaban así, esos organismos se murieron, no prevalecieron. Exactamente. ¿Ya? Y el otro aspecto que es importante entonces recordar, que creo que lo he mencionado, yo supongo que sí, ¿no es cierto?, que es el efecto del CO2. Sí, ¿no es cierto? Es decir, estamos aumentando el metabolismo y por lo tanto aumenta la basura celular, que es CO2. Recuerden, la oxidación de la glucosa, si es total, genera CO2 y agua. CO2 y agua, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Finalmente nos genera protón libre y ion bicarbonato. ¿Sí? Se forma el ácido carbónico, pero este en el plasma se solubiliza inmediatamente. ¡Ay! No, estoy chamullando. Ahí. ¿Ok? Entonces, si producimos más CO2, va a haber un estrés ácido. Va a caer el pH en la sangre plasmática. Y de hecho, en el hipertiroidismo, uno ve que los pacientes tienen un patrón ventilatorio levemente aumentado, porque el patrón ventilatorio aumentado es una respuesta refleja a la acidosis. ¿Ok? Entonces uno debiera esperar, va a depender de la magnitud del hipertiroidismo, pero para que lo tengan presente cuando hablemos en renal de regulación del pH, que en el hipertiroidismo uno de los efectos colaterales de aumentar el tono de hormona tiroidea es que nos aumenta el CO2. Por lo tanto, tenemos un estrés ácido. E inmediatamente los quimiorreflejos del cuerpo carotídeo gatillan una hiperventilación y botamos CO2. Por lo tanto, la ecuación se empieza a cargar de nuevo hacia acá y hace que el bicarbonato empiece a acoplarse con el protón nuevamente y se forma el CO2 y lo botamos. ¿Ok? Y el otro, perdón, ¿Agustín? Profe, cuando el gasto cardíaco aumenta y se da el cuadro de isquemia, y ahí se liberan endorfinas. Eventualmente sí, claro. Cuando el gasto cardíaco aumenta bastante, digamos. ¿Ya? Cuando aumenta bastante ocurre este mecanismo protector. ¿Sí? Sí. Perdón, el otro que quería decir entonces es que con el hipertiroidismo también uno puede ver que haya hipertensión, evidentemente. Y de nuevo, recuerden, yo estoy simplificando un poco, no es que en todos los pacientes con hipertiroidismo ustedes esperen que haya hipertensión, pero si es un hipertiroidismo severo y el paciente tiene vulnerabilidad por historia familiar o porque ya tiene estrés oxidativo, es probable que además se acompañe de hipertensión. ¿Ok? Pero bueno, lo que les quería mencionar, esto lo habíamos alcanzado a mencionar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se regula entonces la acidez? ¿Cómo se regula qué? ¿Cómo se regula la acidez? Ya, el estrés ácido se regula de dos maneras. Lo vamos a mencionar después patentemente, pero dado que lo pregunta Toro. ¿Se acuerda, no? Ya. ¿Cómo se regula? ¿Se acuerda cuando hablamos de la regulación de la calcemia, que decimos que un mecanismo clave era la tasa de filtración y reabsorción de calcio? Y que parte de los mecanismos de la PTH, la paratormona, que es hipercalcemiante, aceleraba la reabsorción de calcio y eso nos permitía tener más calcio disponible. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Ya. ¿Por qué dije eso? Porque en la regulación de la acidez vemos lo mismo. En la regulación del pH, por ejemplo, cuando nos ponemos a hacer ejercicio, inmediatamente se acidifica el sistema. En el ejercicio el estrés es principalmente hipoxemia, menos oxígeno porque estamos consumiendo mucho, e hipercapnia, aumento del CO2. Ese es el principal estrés en un ejercicio moderado. Y eso lo se conoce como una asfixia. Hipoxia más hipercapnia. Aumento del CO2, disminución del oxígeno. Lo que ocurre es que la estrategia es hiperventilación refleja, y ya vamos a hablar de los... Pero hemos hablado del cuerpo carotídeo y el reflejo carotídeo, ¿no? Recuérdense, sí, ¿no? No, yo ya, mi Alzheimer, mi alcoholismo y hacer clase en Santiago y acá me tienen en el... Bifurcación carotídea. Carótida común, interna, externa. ¿Ya? De nuevo, esto lo vamos a ver con detalle, pero es bueno ir integrando todo. Aquí hay dos, aquí suelen confundirse, ¿eh? Y aquí como yo soy odioso, les doy duro, así que atenti con esto. Aquí hay dos mecanismos reflejos sistémicos importantes. El quimiorreflejo y el barorreflejo. Baro, el barómetro, el que mide la presión. ¿Ya? Y el barorreflejo
Básicamente son neuronas, aquí está el ganglio petroso, esto es la rama carotidia del glosofaringeo, el noveno par. Esto va a ser un reflejo glosofaringeo vagal que va a llegar al corazón. ¿Ya? Este es el vago, este sería el gloso, el hipogloso, no, el glosofaringeo, perdón. ¿Es el noveno? Sí. Bueno, en la base de la bifurcación carotidia, la carótida está muy desprovista de tejido pasivo, de elastina, de colágeno, y por lo tanto es mucho más pulsátil. Recuerden que la carótida trae una presión tremenda, ¿sí? Y de hecho, yo trabajé mucho tiempo, el Fernando Ortiz, el profe que viene a hacer la clase, que va a hacer la charla, hizo su tesis doctoral conmigo y hacíamos extracción de la bifurcación carotidia. Y para encontrar el baroreflejo, uno va con una lupa mirando la carótida que está palpitando y de repente uno la ve que palpita mucho más, que se distiende mucho más, porque tiene menos tejido pasivo que la contiene. ¿Ok? Entonces es evidente que es una zona que naturalmente ofrece sensar la presión. ¿Sí? Y que lo que uno ve en esta zona, que casi no se ve el colágeno, etc., hay terminales nerviosas, neuronas muy parecidas a las de los ganglios raíz dorsal, pero están en lo que se conoce como el ganglio petroso, que es el del... Esto es neuroanatomía, esas cosas menores. Estas son neuronas mecanosensoriales, con estos canales mecanosensibles, por lo tanto, cada vez que se distiende la carótida con la presión sistólica, se genera un potencial de acción que gatilla arriba. Y eso estimula vago, y vago descarga acetilcolina e inhibe el corazón. Entonces aumenta la presión, inhibimos el gasto cardíaco, baja la presión. Dentro de un rango muy limitado. ¿Ya? Eso es el baroreflejo. Esto también reporta hacia el hipotálamo paraventricular y descarga de acetilcolina. ¿Se acuerdan que mencionamos que no es solo, a nivel sistémico, no es solo la osmolaridad en la variable, sino que también hay un sensing de la presión que indirectamente es del volumen? ¿Sí? Baroreflejo. Y el quimioreflejo es completamente distinto. Aquí hay un órgano sensorial que se conoce como el cuerpo carotídeo, que tiene células, que todavía no está bien descrito, hace una función esencial pero todavía no está descrita, que son capaces de sensar la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Y todavía no se sabe cómo lo hacen efectivamente. Pero el hecho concreto, que si uno es capaz en la rata de... el experimento, uno puede modificar la presión parcial de oxígeno en la sangre, sin modificar la presión arterial. El baroreflejo sigue descargando de manera normal. Uno le baja el oxígeno y el cuerpo carotídeo estimula la otra rama de este nervio y se genera una respuesta hiperventilatoria refleja. Entonces nuestra respuesta hiperventilatoria refleja es cuando cae la hipoxemia. Entonces yo hago una apnea, empieza a caer la presión parcial de oxígeno, el cuerpo carotídeo la detecta, y este es un reflejo que yo no controlo y genera una inspiración forzada o un aumento en el patrón ventilatorio. Lo mismo con el aumento de CO2. Entonces se llama quimioreflejo porque está, ¿no es cierto?, está sensando químicos en la sangre. ¿Ok? CO2 y oxígeno. Pero no quiero que confundan el quimioreflejo, el cuerpo carotídeo, con el baroreflejo. ¿Ya? Está muy cerquita, pero son dos mecanismos sensores distintos. Y el quimioreflejo nos sirve en parte para regular el pH. Entonces, incluso en condiciones de normoxemia, que la presión parcial está en el rango tolerable, la hemoglobina está bien saturada, pero si aumenta el CO2, por ejemplo, en un caso de un hipertiroidismo, si el paciente tiene mayor elevado CO2, pero no está haciendo ejercicio, el oxígeno está normal, pero el cuerpo carotídeo lo sensa. Genera un patrón ventilatorio y empieza a bajar el CO2 porque lo expelemos por la ventilación. ¿Ok? Y si la acidosis es muy intensa, o por ejemplo, además el paciente tiene una enfermedad obstructiva, que se ve asmático, etc., por lo tanto no hay un buen flujo aéreo y el CO2 se tiende a acumular, y por eso empecé a hablar de la PTH, aumenta la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. Entonces recuerden, en el glomérulo se filtra el bicarbonato y el 80% se reabsorbe, ahí mismo, en el túbulo proximal. El resto eventualmente se puede reabsorber más a distal o se excreta. Pero si estamos ácidos, en vez de reabsorber el 80%, reabsorbemos el 90%.
capturamos más bicarbonato y empezamos a desplazar las reacciones allá y eventualmente ventilamos y la terminamos de botar el CO2. ¿Sí? Ya, tan experto en ácido base. Bla, 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 muy bonito. Esto lo habíamos mencionado. Aquí está. El mecanismo de síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, esto está súper bien descrito en términos de el fenómeno que está ocurriendo. Recuerden que aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Este esquema no es completo, pero ilustra visualmente bien el proceso. Esta sería la célula folicular. ¿Se acuerdan, no es cierto, que de la glándula tiroides, ¿no es cierto?, esta forma bilobular, y que las células foliculares están en un epitelio que está rodeando el coloide. El coloide tiroideo es bien espeso, es como una yema de huevo. Hay harto lípido, hay hartas sustancias coloidales en general, pero principalmente está lleno de tiroglobulina. ¿Ok? Y la tiroglobulina, como alcanzamos a mencionar la semana pasada, es una proteína, es una cadena proteica formada de muchos anillos de tirosina. ¿Ok? La tirosina es un aminoácido tremendamente abundante. Además tenemos enzimas como la fenilalanina hidroxilasa que transforman la fenilalanina en tirosina, por lo tanto no tenemos rollo con la tiroglobulina. Una característica de la célula folicular es que tiene una síntesis constitutiva de tiroglobulina muy alta. Entonces, incluso en ausencia de TSH, está produciendo constantemente tiroglobulina y uno ve que el folículo, ¿no es cierto?, en general el folículo es turgente. ¿Ok? Y uno ve que el coloide, que el epitelio está casi con estrés mecánico reteniendo este coloide. ¿Ok? Entonces, a reconocer cuáles son las proteínas claves en la síntesis de hormonas tiroideas. Un cotransporte sodio-yodo. Ya hemos mencionado que el yodo es esencial, ¿no es cierto? En rigor, el yoduro, porque es yodo negativo. La estrategia bastante clásica, abundante, ¿no es cierto? Nos colgamos de la gradiente de sodio e incorporamos yodo. Como además hay muy poco yodo acá porque hay otra proteína ahora en la membrana apical que mira hacia el coloide, la pendrina, que es un transportador muy rápido. De hecho, todavía no está completamente claro si es un transportador o un canal. Así de rápido es en su transporte, pero el hecho concreto que el transporte transepitelial, ¿no es cierto?, en el folículo de yodo es muy eficaz. ¿Ok? Entonces, el simporte, el cotransporte sodio-yodo, es esencial para, ¿no es cierto?, para capturar el yodo. El yodo por difusión va a llegar al coloide, y en el coloide ocurre el proceso que se conoce como conjugación. Y ahí es clave una enzima que sintetiza la misma célula folicular y que la secreta hacia el coloide, que es la peroxidasa tiroidea, que es muy abundante aquí. Entonces, en el coloide, lejos lo más abundante es la tiroglobulina, pero otra proteína muy abundante es la peroxidasa tiroidea, que lo que hace es yodar los anillos fenólicos del aminoácido tiroidina de la cadena de la tiroglobulina. ¿Sí? Ojo en estos esquemas, y en algunos libros, incluso en el Ben y Levy, no son muy prolijos, porque a veces pareciera que la oxidación y la yodación son dos procesos distintos, pero es lo mismo. Cuando uno lo ve desde el punto de vista del yodo, es una oxidación, porque el yodo, cuando está libre y se fusiona con el anillo fenólico de la tirosina, técnicamente es una oxidación. Cuando uno lo ve desde el punto de vista de la tirosina, es una iodinación, pero es un solo evento. Es decir, entra el yodo menos, yoduro, y la peroxidasa tiroidea le ofrece un sitio a complejar y lo pega inmediatamente en el anillo fenólico y empiezan a yodarse las tirosinas. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Y lo que ocurre, que el nivel de yodación de los anillos de la tirosina, en la tiroglobulina, es señal para un proceso endocítico. Entonces, cuando hay un porcentaje, aquí lo voy a inventar, pero es del rango del 80% de las tirosinas que forman la tiroglobulina ya están biyodados, triyodados, esto ocurre una endocitosis desde la célula folicular, literalmente, ¿no es cierto?, engloba coloide,
cargado de, ¿no es cierto?, esto ya sería casi una prohormona. Y aquí ocurre no solo una endocitosis, esto está mucho más regulado de lo que les estoy mencionando, parecido a lo que ocurría con las vesículas, ¿se acuerdan?, etcétera, en la sinapsis. Y además aquí hay proteasas que empiezan a tijeretear la tiroglobulina y empiezan a dejar suelta la tirosina iodada, que son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son la tetrayodotirosina o tiroxina y la triyodotironina, T3 y T4. ¿Ok? Y cuando ya tienen 3 y 4 moléculas de yodo en el anillo, ya son tan liposolubles que empiezan a literalmente, ¿no es cierto?, difundir desde el... Recuerden que si bien son peptídicas, son un aminoácido, al estar yodadas son liposolubles. Y si son liposolubles, la célula no las puede retener. Y por lo tanto, inmediatamente, como aquí están muy concentradas, empiezan a difundir y se van por el torrente. La irrigación de las tiroides también es muy generosa, por lo tanto el flujo se la lleva rápidamente. ¿Ya? Y aquí entonces, para que sepan, aquí estaría el receptor de la TSH. Entonces en el eje hipotálamo, pituitaria, tiroides sería, recuerden, la hormona tiroidea, perdón, la hormona hipotalámica, hormona liberadora de tirotropina, la hormona adenohipoficiaria, TSH, y las hormonas tiroideas T4, T3. ¿Ah? El receptor de la hormona adenohipoficiaria TSH está, ¿no es cierto?, en la membrana vasolateral que da hacia la sangre en la célula folicular. Es un receptor de proteína G asociado a GS, anilciclasa, bla, 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 muy parecido al beta del corazón, y básicamente lo que hace es estimular este proceso. ¿Ok? Entonces lo que ocurre es que cuando hay un tono de TSH lo que hace, esto recuerden, esto mientras haya biodisponibilidad de yodo, estamos asumiendo condiciones fisiológicas, ya vamos a hablar de esto no va a ser tema, la peroxidasa tiroidea es muy eficaz, constitutivamente la célula folicular la está secretándose el coloide, por lo tanto este proceso ocurre espontáneamente y esto lo acelera tremendamente la TSH. Por lo tanto, englobamos y apenas se proteoliza, se cortan de la cadena madre de la tiroglobulina, empiezan a difundir porque ya están completamente yodadas. Y por lo tanto, en la práctica, lo que observamos es que TSH aumenta rápidamente los niveles de hormona tiroidea. Técnicamente no aumenta la producción y la síntesis, porque eso ya está ocurriendo aquí. Lo que hace es acelerar el evento proteolítico indirectamente por acelerar todo este proceso, y por lo tanto, ¿no es cierto?, van a empezar a difundir más y aumentan los niveles efectivos de la hormona tiroidea. ¿Sí? Lo que ocurre, por ejemplo, por si se me olvida, en algunos casos de hipotiroidismo primario, ¿ya? Cuando, por ejemplo, baja la biodisponibilidad de yodo, que es un clásico. Entonces, si la persona... Por eso, en Chile la sal es yodada. Todos se dan cuenta que, ¿no es cierto?, la sal que tomamos yodada porque... por política de salud pública, ¿no es cierto?, el Estado de Chile se asegura que la gente tenga su dosis mínima de yodo. Pero si uno no la consumiese, no vamos a tener el yodo disponible, ¿ok? Cuando viene la descarga de TSH adenohipoficiaria, que puede ser circadiana, por ejemplo, ¿no es cierto?, la célula folicular responde, en vez de acelerando este proceso, responde proliferando, que es algo que no está muy claro. Digamos, pero el hecho concreto es que cuando la célula folicular tiroidea, que está expresando el receptor de TSH, que se activa, bla, 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 le aumenta el AMP cíclico, y la célula no es capaz de generar la hormona tiroidea, empieza a proliferar. Y lo que uno ve es una hiperplasia y una hipertrofia de la glándula tiroidea, el bocio. ¿No es cierto? Que uno podría, y sería súper legítimo pensar que en el hipertiroidismo hay una hiperplasia de la glándula. Pero aquí ocurre lo contrario. Es en el hipotiroidismo, es cuando más habitual uno ve, ¿no es cierto?, una tremenda hipertrofia de la glándula tiroidea. Y tiene que ver con esta lógica, ¿ya? Y sabemos que es la TSH, porque en algunos casos de hipotiroidismo, que son súper raros, pero están documentados, que se deben a que la célula folicular no expresa el receptor de TSH, una resistencia a la TSH, si quieren verlo ahí, así, ahí lo que uno ve es una hipoplasia, y la glándula tiroidea degenera. ¿No es cierto? Pero lo que quiero graficar, que es algo que es más habitual en el hipotiroidismo, ¿no es cierto?, que es
si la célula folicular es sana, digámoslo así, y el problema es del yodo, entonces se desacopla este proceso y la célula folicular responde a la estimulación del receptor de TSH con hiperplasia, y eso explica el hipertiroidismo. Y como yo les digo, eso es totalmente reversible porque uno le empieza a dar yodo al paciente, o como se hacía antes, macerado de glándula tiroidea, y hay yodo nuevamente inmediatamente, ¿no es cierto?, se retrae la glándula. ¿Ok? Otro aspecto importante a saber, que esto es casi historia de salud pública, los niveles, porque se da la curiosidad en Chile, que somos un país con 4.500 kilómetros de mar, que el yodo es muy abundante, ¿no es cierto?, en los frutos marinos. Sin embargo, particularmente en el altiplano, en el norte, la gente come poco yodo, y el hipotiroidismo por baja disponibilidad de yodo tiene una prevalencia muy alta en Chile, comparado con los reportes de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, evidentemente. Y por eso, una de las políticas, yodar la sal. Pero en los años 50, como el 56, González Pérez, cuando se... no, los años 60, perdón, cuando se implementó una política de salud pública de potabilizar el agua para que, sobre todo en el norte, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades estaba, de llegar con agua potable, ¿no es cierto?, para mejorar la salud y la higiene en todo el territorio. ¿Cómo se potabilizó el agua? Agregándole cantidad de generadas de cloruro al agua, ¿no es cierto? Todos sabemos que se clorura el agua para potabilizarla. El cloruro, otro halógeno, compite con el yodo. ¿Ok? Entonces, y el yodo es mucho más abundante. El cotransporte sodio-yodo en realidad es un cotransporte sodio-halógenos. Si aquí hay fluoruro, uno también puede tener problemas, el flúor también puede ser complejo. ¿Ok? Bromuro, todos los halógenos, ¿se acuerdan de la tabla periódica? ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Sí. Pero principalmente el cloruro, que es muy abundante, que si además consumimos agua clorurada, realmente puede desplazar el yodo. Y en esa época, le estoy contando la recta, porque hubo un florecimiento de casos de hipotiroidismo primario, no se lo pueden explicar, hasta que se dieron cuenta que lo que estaba ocurriendo era competencia por la entrada de yodo a la célula folicular. Es lo mismo que ocurre con la radiación y lo que se por ejemplo, Claro, ¿qué es lo que ocurre con la radiación? Se da un caso particular y se ocupa también para las terapias de cáncer tiroideo, cuando se hace tiroidectomía. Lo que se sabe es que el isótopo del yodo es muy estable. Entonces, con pequeñas descargas de ondas en el espectro radiactivo, el yodo queda radiactivo. Y lo captura la glándula tiroide y el yodo se te queda concentrado. Entonces te puede generar el cáncer tiroideo, pero también, y ahí va a depender de la intensidad de la radiación, cuando, por ejemplo, hay cánceres tiroideos y se hace la tiroidectomía, ¿no es cierto? Lo que hacen usualmente el endocrino tratante es evaluar TSH. Porque, ¿qué es lo que haces ahí? Recuerda, tú le extraes la glándula tiroide al paciente, le tienes que dar levotiroxina, le tienes que dar la hormona tiroidea, porque si no se le desploma el metabolismo, empieza a sentir, no puede regular la temperatura, bueno, probablemente todos saben algo de hipotiroidismo, ¿ok? Pero de nuevo, como es de origen peptídico, es relativamente fácil de sintetizar. Y el Eutirox, el nombre comercial de la levotiroxina, ¿no es cierto?, es bastante estable. Y lo que hacen usualmente el buen endocrinólogo es que va regulando la dosis en virtud de la TSH. Entonces, usualmente lo que hacen es, previo a la cirugía, a la extracción de la glándula, te están monitoreando la TSH. Sacan la hormona tiroidea y empiezan a regular, ver cómo está TSH respecto a la dosis. Y si TSH empieza a bajar, es signo que quedaron algunas células foliculares. Entonces, como pueden ser potencialmente cancerígenas, uno le da un tono de yodo radiactivo, lo incorpora a la célula folicular y se muere. Y ahí te aseguras que no quedó ninguna célula folicular. ¿Ok? Pero ahí de nuevo está el riesgo que la misma radiación es un circuito súper fino, ¿ya? Pero hay un margen, digamos, para que no se vayan a espantar, hay un margen de seguridad bastante alto, es decir, uno le tiene mucho miedo a esto de la radiación, pero en realidad cuando hacen este yodo radiactivo, recuerden, la dosis hace el veneno. Entonces no es lo mismo estar en Chernobyl así, te tiro hoy, que un pulso de ¿no es cierto?, de yodo radiactivo, del isótopo, ¿ok? Pero entonces ahí tú, realmente con el yodo radiactivo, la célula lo incorpora a través del cotransportador, se mueren las células foliculares y después tú vas regulando que la TSH quede como estaba antes de la tiroidectomía,
Y ahí tú le vas dando media pastilla, 3/4 pastilla y vas ajustándole la dosis, porque en algún momento vas a llegar a una dosis en que se estabiliza la TSH y ahí tú puedes asumir, eso es lo que se hace, que estás en la biodisponibilidad de la hormona tiroidea que tenías previamente. ¿Se entendió lo que dije? ¿No? Sí, ¿no? Entonces, claro, aquí se da un aspecto bastante particular con, ¿no es cierto?, las hormonas tiroideas, que es la lógica de la biodisponibilidad de yodo, que ya lo vamos a mencionar, ¿ok? Aquí lo otro que quiero mencionar, ¿no es cierto?, en general, y ustedes lo van a ver cuando hablen de desórdenes endocrinos en cursos clínicos, porque la glándula tiroides está muy bien estudiada. Primero recuerden que el hipotiroidismo, para que yo no los vaya a pillar con mi obsesión de ser odioso, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo se definen de acuerdo a los niveles plasmáticos de la hormona. ¿Ok? Eso es porque es la biodisponibilidad de la hormona. Si uno dice el hipertiroidismo es un aumento en la síntesis de la hormona tiroidea, eso es parcialmente correcto, por lo tanto parcialmente malo también. Porque sabemos que como buena hormona liposoluble, no solo los niveles efectivos de hormona tiroidea en el plasma no solo dependen de este proceso, de la síntesis, sino que van a depender de proteínas transportadoras y de conversión periférica. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado? ¿Ya? Entonces, perfectamente uno podría tener, por ejemplo, una hormona, glándulas tiroideas que están sintetizando más hormona tiroidea de lo normal, pero si hay una gran conversión periférica, los niveles están bajos. Por lo tanto, no va a estar hipertiroidea esa persona. ¿Ok? En fin, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Miren, aquí esta es la tirosina, el aminoácido. Este es el templado para la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina. Recuerden, otro hidroxilo acá, esto es un catecol, las catecolaminas. La tirosina es tremendamente importante. ¿Ok? La tirosina yodada, aquí están 4 yodos en los anillos fenólicos, ¿ok? Tiroxina lo mismo que tetrayodotironina. Y esto podríamos considerarlo la prehormona. La más potente, y la que usualmente, ¿no es cierto?, la que tiene la significancia fisiológica, es la triyodotironina. ¿Ok? Entonces, lo que sabemos es que desde el folículo tiroideo, desde nuestra glándula, el 90 y algo de lo que se secreta es T4, que podría ser análogo a un agonista parcial, si quieres verlo así, ¿ya? De receptores nucleares. Y lo que sabemos que es clave, por un lado, son proteínas transportadoras. Y con las hormonas tiroideas se da una característica que no se da con otras hormonas liposolubles, porque no es esteroidal, sino que es un templado aminosídico, es que no ocupa la albúmina como transportador. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado en hormonas esteroidogénicas que ocupaban la albúmina de baja afinidad y globulinas específicas de alta afinidad? Esa es la característica del transporte de hormonas liposolubles, a excepción de la tiroidea. La tiroidea tiene 2 proteínas de alta afinidad. La transtiterrina, que es más o menos el 30%, y la TBG, que es la globulina transportadora de tiroxina, que es más o menos 3/4, 70% del total de la proteína que se transporta. ¿Ok? Y lo que sabemos, ¿no es cierto?, entonces, que las hormonas tiroideas pueden estar dando vueltas un buen tiempo, pero lo que es clave para la eficacia del sistema tiroideo es la conversión periférica. Es decir, T4 va, ¿no es cierto?, a través de esta globulina transportadora, va a estar siendo transportada, se libera eventualmente, ¿no es cierto?, tiene una constante de disociación relativamente baja, se libera y en territorios claves se expresan las deionidasas periféricas. La deionidasa tipo 1, que es la que se conoce como la deionidasa sistémica, en riñón, en hígado, en músculo esquelético, en células que precisan energía. Entonces, ¿no es cierto?, un tonito de hormona tiroidea les aumenta la actividad mitocondrial, la oxidación de la glucosa, les optimiza el trabajo. ¿Ok? Y en el cerebro, en la barrera hematoencefálica y en el territorio encefálico, en las neuronas, se expresa la deionidasa tipo 1, tipo 2, o deionidasa encefálica o deionidasa de alta afinidad, ¿okay?, que tiene una constante disociación en el rango nanomolar. Y aquí está la misma lógica, ¿se acuerdan de cuando discutíamos sobre
GLUT3 como una isoforma específica de alta afinidad que permitía que el cerebro, incluso en condiciones de hipoglicemia, transportara de manera eficaz la glucosa al territorio encefálico. Aquí es más o menos el mismo mambo, por suerte. Porque si disminuye la hormona tiroidea a nivel encefálico, empiezan a haber problemas neurológicos, hay problemas cognitivos severos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica, cuando un paciente está con hipotiroidismo, es un hipotiroidismo sistémico, que va a impactar en sus funciones fisiológicas, pero no hay un impacto masivo sobre el territorio encefálico, porque incluso con niveles muy bajos de hormona tiroidea, la deiodinasa tipo 2 es capaz de convertirlo a T3 y por lo tanto está biodisponible para las neuronas. ¿Ok? Pero lo que les quiero enfatizar entonces es que cuando hablamos de los niveles, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de eu o normotiroidismo, hiper e hipotiroidismo, lo que ustedes se tienen que referir es cuando ven los niveles en el plasma, no la síntesis en la glándula tiroidea. Porque los niveles plasmáticos es la hormona tiroidea disponible y eso va a depender también de esta globulina, también de la conversión periférica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un paciente con hígado graso, la globulina, la TBG, es de origen hepático, y si tiene poca TBG, en general hay menos biodisponibilidad porque la hormona tiroidea no tiene una vida media suficientemente estable y se queda más local, porque difunde a las células más cercanas. ¿Entienden esa lógica, no? O, si no sé, esto yo no sé si es clínicamente relevante, pero se han hecho ratones que tienen noqueada la deiodinasa tipo 1, es decir, no expresan la enzima, y en la práctica un ratón con hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces eso también va a ser relevante para considerarlo en términos de los niveles de hormona tiroidea. Bueno, entonces los niveles de hormona tiroidea son relevantes. Recuerden lo que yo les decía, hay un aspecto tremendamente importante, aquí casi no se ve, pero es la ingesta de yodo en la dieta. ¿Okay? Si no comemos yodo, hipotiroidismo, seguro. ¿Okay? Lo que sabemos, ¿no es cierto?, es que el rango es bastante pequeño. ¿Ya? Estamos hablando de microgramos de yodo al día, por lo tanto en la práctica comer un poco de yodo al mes ya es suficiente. Porque además las células foliculares, ¿no es cierto?, en la glándula tiroidea absorben mucho yodo. Y sabemos, por ahí está el cálculo creo, pero uno tiene, si por ejemplo hacemos un experimento y agarramos un animal de experimentación y le cortamos el yodo que tiene la glándula tiroidea le alcanza para más o menos 2 meses, 2 meses y medio. O sea, tenemos una buena reserva de yodo. Eso es bueno por un lado, es malo para cuando uno quiere hacer una persecución de un hipotiroidismo, porque uno sabe que eso tiene que haber empezado hace mucho rato. ¿Se entiende esa lógica, no? Entonces, por un lado, de nuevo, la misma lógica, el balance, la ingesta de yodo, y para las hormonas tiroideas eso es esencial, ¿ok? Que haya biodisponibilidad de yodo y por lo tanto hay que consumir el yodo. Desde el punto de vista de la excreción, se da la lógica de siempre, cuánto se filtra en el glomérulo versus cuánto se reabsorbe. Y el segundo territorio donde más se expresa esto que dice aquí, NIS, es el SYNporte, el cotransporte sodio-yodo, en el túbulo proximal del riñón. Es decir, aquí estaría el glomérulo, se filtra y se empieza a reabsorber. Aquí está la pendrina, ¿se fijan? Entonces, la estrategia de regular el yodo es renal. La excreción es básicamente el balance entre cuánto se filtra y cuánto se reabsorbe. ¿Sí? ¿Me siguen con eso, no? Vamos a hablar de renal de todas maneras, pero... Y como yo les decía, en otro fenotipo tisular donde vemos que hay una gran expresión de proteínas que manejan el yodo, es en el ovario y en el oviducto, en la mujer. Y eso se cree que tiene porque el territorio oviductal y los ovarios no necesitan yodo directamente para su metabolismo, pero se cree que esto es biodisponibilidad eventualmente en el caso de fecundación y embarazo. Sabemos que a las 12 semanas de gestación el piriwin ya está produciendo hormona tiroidea. Así de relevante es para su propio desarrollo. ¿Ok? ¿Sí? Hormonas tiroideas, la verdad, súper importante, creo que con esto salimos. Ah, no salió nada. Aquí está todo el mambo que yo les estaba diciendo. Hipotiroidismo, bajos niveles plasmáticos, ¿ok? Por baja síntesis, o por bajo transporte, o por baja conversión, bla, bla, bla. Lo de la sal yodada, esto es lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? Se puede cretinismo, ¿no es cierto? Un déficit
mongoloide del sistema nervioso por baja biodisponibilidad de yodo. ¿Ok? Lo que yo le mencionaba, el alto consumo de cloruro. ¿Ya? Todas estas cosas. El cotransporte sodio-yodo, el litio, que se ocupa incluso como un estabilizador del ánimo. ¿Conoce la canción Litio de Nirvana? ¿Ya? El litio se ocupa como estabilizador del ánimo. No se sabe cuál es la función, ¿ok? Hay algunos guiños sobre algunos factores tróficos, pero el litio, por ejemplo, es muy parecido al sodio y de hecho es el único ion que le gana el sodio en los canales de sodio y en los transportadores de sodio. Entonces también, y esto se ha visto, no se ha visto, hasta donde yo sé, no se ha visto en humanos, en pacientes, pero en modelos animales en que se evalúa cuál es la dosis letal de de litio, en estudios viendo el litio como estabilizador del ánimo, se ha visto que hay hipotiroidismo reflejo al litio porque compite por el sodio en el cotransportador. Por eso uno les habla de la competencia. ¿Se acuerdan? Todas esas latas que yo les di el semestre pasado es para que tuvieran algo en la cabeza cuando les cayera esto. No cayera así. Ya, bla bla bla, todo esto lo he dicho, creo. Y esto es importante para que lo reconozcamos. ¿No es cierto? Recuerden algo que yo les mencioné en la semana pasada, probablemente, ¿no es cierto? Cuando hablamos que una característica de nuestro sistema endocrino en el eje hipotálamo, pituitaria, periferia, es la jerarquía y que está altamente regulado. ¿No es cierto? Que hay retroalimentaciones homeostáticas y jerárquicas. ¿Ok? Y aquí básicamente la lógica es, ¿no es cierto? Hipotálamo es el jerarca, comanda un aumento de TRH, adenohipófisis, un aumento de TSH, aumentan las hormonas tiroideas que van a tener sus efectos, pero que además inhiben arriba, ¿sí? Por lo tanto, aumenta TSH, aumenta hormona tiroidea, inhibe TSH. ¿Ok? Entonces, colgándonos de esta sapiencia, ¿ok? Uno puede evaluar a un paciente con hipotiroidismo en virtud de reconocer si es un desorden endocrino primario, secundario o terciario. Primario, recuerden, si se forma en la glándula periférica, secundario si es adenohipoficiario o terciario si es de origen hipotalámico. Lo mismo sería con CRH, ACTH, glucocorticoides, por ejemplo. ¿Ya? Pero en el caso del hipotiroidismo es cuando más se destaca porque está muy bien estudiado. Entonces recuerden, miren acá, les voy a explicar, digamos, ha sido pregunta prueba. Entonces, ustedes recuerden, cuando tengan un paciente con hipotiroidismo, por definición, los niveles de hormona plasmática están bajos. Este es el escenario que ustedes se encuentran. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno al paciente, evidentemente, le mide los niveles de la hormona tiroidea, que define el hipotiroidismo, y le vamos a ir a medir también los niveles de la hormona adenohipoficiaria. La TSH es la que estimula la producción de la hormona tiroidea. Y esta se la medimos basal, en condiciones basales, y después de 30 minutos y de 2 horas de haber inyectado TRH, la hipotalámica. Recuerden lo que yo les he dicho ya varias veces, cuando hablamos de hormonas peptídicas, podemos reconocer la secuencia primaria de aminoácidos, la hacemos en el laboratorio y la podemos manipular. ¿Ok? Entonces, de nuevo, usted tiene su paciente y dicen, doctor, no entienden nada, ustedes van a ver y tienen el paciente. Le lee la hormona tiroidea baja. Ustedes piden el chequeo de la TSH y ven que está alta. Entonces ahí ustedes inmediatamente debieran sospechar, ¿no es cierto?, que va a ser un hipotiroidismo primario. Porque están viendo esta baja y por lo tanto, como esta es la que inhibe acá, esta ya está alta. Y eso les dice que adenohipófisis está funcionando bien. Por lo tanto, refuerza que probablemente el efecto está acá. Y cuando agregan TRH, ven que esto que estaba alto aumenta aún más, porque ahora TSH está recibiendo el estímulo hipotalámico y se está desinhibiendo desde periferia. Y eso nos confirma que adenohipófisis está funcionando y por lo tanto sería un hipotiroidismo primario. ¿Sí? El otro día hablaba sobre esto era jerárquico. ¿Sí? Y que el jerárquico estaba sobre lo homeostático. Homeostático. No lo entendí. Ya.
déjame terminar con esta secuencia y lo mencionamos. Es un buen punto también. Entonces, hipotiroidismo primario, ¿ok? Ahora, si el paciente tenía, ¿no es cierto?, las hormonas tiroideas bajas, y cuando ustedes piden la lectura de TSH también está baja, entonces ahí la lógica debiera ser, bueno, entonces aquí la adenohipófisis es la que tiene el problema y por eso la hormona tiroidea está baja, porque no está siendo estimulada desde la adenohipófisis. Entonces sospechan del hipotiroidismo secundario, agregan TRH y no responde. Está, hipotiroidismo secundario. ¿Se fijan? Y finalmente el tercer caso de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Está T3 baja, está TSH baja, ¿no es cierto? Lo mismo que acá, pero cuando agregan TRH sí aumenta TSH, es decir, TSH estaba baja porque TRH no estaba estimulando, es decir, es la hormona tiroidea, es la hormona hipotalámica la que estaba fallando. ¿Sí? Entonces, en el mundo ideal del profesor Vara, ustedes son capaces de explicar, ¿no es cierto?, con la prueba de TRH, cómo es que uno puede reconocer el origen del hipotiroidismo. ¿Ya? Respecto a la retroalimentación jerárquica y homeostática, aquí lo que hay que reconocer, ¿se alcanza a ver bien esto con este lápiz? ¿Sí? Entonces recuerda que todos los efectos que tienen las hormonas tiroideas, principalmente cardiovascular, aumento del CO2, bla, 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 esos son monitoreados por vasoreceptores, quimiorreceptores, distensión auricular derecha, bla, 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 y esa información finalmente igual llega al hipotálamo. ¿Ok? Directo o indirectamente. Y eso va a comandar lo que se conoce como una regulación homeostática, que es decir, las variables reguladas van a estar a través del mismo eje, por lo demás, van a estar comandando la síntesis y por lo tanto liberación de la hormona tiroidea. Entonces, de nuevo, aumenta el tono, por ejemplo, en la mañana, el tono de hormona tiroidea, aumenta la actividad cardíaca, los vasoreceptores reportan, esto reporta al núcleo del tracto solitario, el ganglio, ¿cómo se llama? El bulbo raquídeo. Reflejo hacia abajo, pero reporta hacia hipotálamo. El hipotálamo disminuye los niveles de TSH. Perdón, de TSH finalmente y de hormona tiroidea. Eso sería una regulación homeostática. Porque el aumento de presión, ¿sí? Pero además, y aquí claro, lo complicado es que es el mismo eje, pero además, independientemente de esas señales homeostáticas, si el hipotálamo parvocelular genera un aumento de TRH, va a aumentar esto, independiente de la variable. Circadianamente, por ejemplo, cuando el núcleo supraquiasmático va hacia el parvocelular y le dice aumenta TRH, va a aumentar TRH independiente de las variables. Eso es jerárquico. O cuando hay, bueno, esto es el caso contrario, pero por ejemplo, si fuera un hipertiroidismo primario, un cáncer a nivel del hipotálamo, una proliferación celular y hay mayor actividad, eso te va a generar un hipertiroidismo independiente de las señales de las variables. ¿Qué es lo que no entiendes de eso? Lo que hay que entender es que si el hipotálamo va a generar un aumento de TRH, por lo tanto hormonas tiroideas, cuando le llega información que las variables están muy bajas en este caso y por lo tanto estimula, pero también puede, por otra razón, generar una descarga. Eso es lo jerárquico. ¿Ya? Que por ejemplo podría ser circadiano. En el circadiano no es que aumente la actividad o baje, tú estás durmiendo y ¡brum! El sistema se anticipa a lo que viene. Eso va a ser jerárquico. Cuando es circadiano es jerárquico. El hipotálamo se despierta, toca hacia abajo y esto se activa. Y lo que sabemos es que ese tipo de actividad hipotalámica intrínseca prevalece sobre las variables. Entonces, en el caso de un hipotiroidismo o hipertiroidismo terciario, vas a tener un aumento de las hormonas tiroideas, independiente que estas variables estén baja o alta, va a aumentar igual. A eso es lo que me refiero, con que prevalece el jerárquico por sobre el homeostático. ¿Ya? En el caso de, que sería lo mismo, que también va a ser bien relevante, no lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver mañana, la CRH, ACTH y el cortisol. ¿Ah? Recuerden lo que hemos mencionado, que el cortisol es una hormona del estrés, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser un estrés como la angustia, ¿no es cierto? Yo estoy angustiado, la amígdala le señaliza hipotálamo, aumenta CRH, CTH, cortisol, y tenemos una respuesta hiperglicemiante, bla, 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 bla.
Cortisol también inhibe ACTH. Entonces, cuando hay una descarga de cortisol fisiológica, uno ve aumento de ACTH, aumento de cortisol, inhibición de ACTH. Pero en un paciente que está enfermo, que está crónico, ¿no es cierto?, que el estrés permanece, ACTH está alta, cortisol aumenta, pero no es capaz de inhibir ACTH. Porque el hipotálamo siente que está el estrés todavía. Está sintiendo, ¿no?, aquí hay angustia, aquí hay alta presión, aquí hay hiperglicemia, y por lo tanto cortisol es incapaz de regular, porque prevalece la jerarquía de hipotálamo. Entonces prevalece la regulación jerárquica por sobre las homeostáticas. Ahí es más fácil, ¿no? Ya. Profe, Dígame. ¿por qué en el cuadro TSH post TRH dice que no responde, siendo que según esta lógica de jerarquía debería aumentar? Sí, porque, nada, pero no lo vamos a considerar ahora. Después vamos a eventualmente mencionar, eventualmente después vamos a hacer un par de cuadros de hiper e hipotiroidismo, aldosteronismo y cortisolismo, ¿ya? Pero me la perdonas por ahora. Entonces, bueno, estamos cerrando lo de sistema tiroideo, glándulas tiroideas, ¿no es cierto? Esencial recordar esto que acabamos de recapitular, ¿no es cierto? Tono tiroideo nos genera, ¿no es cierto?, un aumento metabólico, gasto cardíaco, por lo tanto, este pequeño aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de CO2, por lo tanto, nos empieza a generar un escenario que nos acerca a un estrés, ¿no es cierto? Pero, por lo demás, esto es en respuesta a la demanda, por lo tanto, nos estamos adecuando a un estrés, un ajuste que es muy bueno y recuerden, es particularmente importante en el desarrollo y en el crecimiento, ¿ok? Y lo que vamos a aparentemente ver esto es lo que yo les mencionaba. Está publicado, ¿ven? El 12 de agosto. ¿De agosto estamos? A 30. Más nuevito imposible. ¿Ok? Y Yoshimura es un endocrinólogo de la Universidad de Kioto, que es un super top, por algo publica en Nature. Y ellos hicieron algo que está, digamos, hay reportes, pero no se ha coleccionado formalmente como se colecciona ahora por primera vez, que es la lógica de que, y es lo que yo les traté de enfatizar, espero que de manera bastante categórica, ¿cierto?, el papel del ritmo circadiano, la melatonina, etcétera, etcétera, sobre el sistema endocrino, ¿ya? Y la importancia del buen dormir. ¿Okay? Algo que todo el mundo lo sabe, sí, en torno a los ojos, pero después cuando uno va al médico, el médico muy rara vez te pregunta, ¿está durmiendo bien? ¿Está comiendo bien? ¿Se está nutriendo bien? Que son las preguntas más básicas que uno se puede hacer, ¿ok? Lo que sabemos es que, como dice acá, puntos claves, ¿no es cierto? El eje que acabamos de ver, TRH, TSH, tiroides, está controlado por el sistema circadiano, ¿ok? Y en particular, algo que es tremendamente clave, esto que yo les mencioné al principio, ¿no es cierto? Esta primera descarga de hormona tiroidea en la mañana, eso es en respuesta a una descarga nocturna de TSH. Entonces, lo que sabemos es que aquí está la vía, esto es el tracto retino-hipotalámico, ¿se acuerdan? Desde la retina al núcleo supraquiasmático, núcleo paraventricular, TRH, TSH. ¿Ok? Y esto ocurre, el comienzo de la descarga de TSH ocurre durante el sueño profundo. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba la melatonina, glándula pineal? Cuando nuestro reloj biológico está comenzando su ascendencia regulatoria sobre el sistema endocrino. ¿Ok? Y ese pic de TSH nocturno es particularmente relevante para ¿no es cierto?, el primer tono tiroideo del día. ¿Ok? Entonces, la gracia en esta revisión que hacen un raconto de varios trabajos publicados, ¿no es cierto?, que muestran efectivamente que problemas en nuestro reloj biológico impactan en la señalización tiroidea y problemas en las glándulas tiroideas impactan en nuestro sistema circadiano, ¿ya? Pero los que son, porque claro, hay algunos, por ejemplo, cuando hay ablación, cuando hay un accidente cerebrovascular en la zona del núcleo supraquiasmático, evidentemente hay una pérdida no solo del patrón tiroideo, sino que de todo. Pero los que llaman la atención, por ejemplo, son disrupción del ciclo circadiano cuando se da por restricción de sueño recurrente, que es algo bastante habitual en un estudiante universitario, no porque estudien, sino que están todo el día de joda. ¿Okay? ¿Okay? Pero esto es no menor, o también cuando ocurre por
cuando ocurre por cambios en los patrones, por ejemplo, que es algo que probablemente a ustedes les va a ocurrir, de tener turnos nocturnos, ¿ok? O cuando ocurre ya más comúnmente viajes y tener jet lag y bla, 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 etcétera, etcétera, ¿ok? Eso genera un cambio en el reloj biológico, hay que ajustar la hora, y eso genera que los niveles de TSH en la noche, que son los que catapultan la primera descarga de hormona tiroidea, disminuyan. ¿Ok? Y de hecho hay reportes de hipotiroidismos gatillados por problemas circadianos. Y a su vez, como esto siempre es una asa que se retroalimenta, también se ha visto que hipo e hipertiroidismo alteran el reloj, porque como nos altera el metabolismo, el reloj biológico, capaz que yo lo simplifiqué mucho, pero recuerden que es hipotálamo, que tiene, ¿no es cierto?, informantes por todos lados. Entonces, claro, lo más relevante es la entrada de información por la retina, pero también hay reportes hacia el núcleo supraquiasmático de la actividad durante el día. Entonces, el reloj biológico, ¿no es cierto?, que recuerden que está anticipando lo que va a ocurrir, lee el día y la noche, pero también lee cómo es nuestro diario vivir. Entonces, si, qué sé yo, usted está todos los días acostumbrado a hacer zumba en la noche, seguro que su organismo se va a adecuar a eso, y que se va a adecuar que va a comer un poco más tarde, etcétera, etcétera. Nosotros todos lo sabemos que eso ocurre, ¿ya? Y si uno está acostumbrado a levantarse temprano, más temprano de lo habitual, capaz que el sábado no pone la alarma, igual se despierta a las 6:30 de la mañana, ¿no es cierto? Y hay ajuste. Entonces, como las hormonas tiroideas nos ajustan la actividad cardiovascular, la producción de CO2, indicadores que lee el hipotálamo, el reloj tiene que estar ajustando la hora. Entonces empiezan a ver una persona con hipertiroidismo que tiene un metabolismo acelerado, sudoración, bla, bla, bla. Además, empieza a tener fragmentación del sueño porque el reloj biológico tiene que estar adecuando la hora. Estoy caricaturizando un poco eso para cerrarlo, ¿ya? De nuevo, lo que quiero enfatizar con esto, ¿okay?, que es el que salió en la revisión, y hay varias revistas científicas que le dedicaron la editorial a esto, ¿no?, que es algo que, si uno lo piensa un poco, es bastante lógico, ¿ok? El buen dormir, en particular, estabiliza el sistema endocrino. Hormonas de crecimiento, hormonas tiroideas, el cortisol para disminuir los niveles de estrés. Un buen dormir es esencial. La melatonina inhibe la producción de SRH, ACTH, etcétera, etcétera. ¿Ok? 6:30 de la tarde, charla con el profesor Ortiz. Les va a hacer una clase mañana a las 3:10, ¿ok? Y vengan, chicos, mañana a las 8:30 vamos a arrancar hablando de glándula adrenal, cortisol. Esto es tremendamente relevante, ¿eh? Casi más clínica que fisiológicamente, así que hagan como estudiantes de medicina y vengan a clase.